gracias. Quiero saludarlos a todos y a todas y quiero empezar agradeciendo al doctorado la invitación a participar en estas jornadas en un día tan especial. Hoy, como cada 3 de diciembre, desde hace un poco más de 20 años, conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas fija este día con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Ahora bien, ¿qué significa promover los derechos de las personas con discapacidad hoy y generar conciencia sobre su situación social desde nuestra realidad latinoamericana? Soy consciente que preguntarse esto en un ámbito de expertos en discapacidad podría parecer una perogrullada. Cualquiera de nosotros podría resumirlo en una fórmula muy simple. Hablar de derechos hoy es igual a la convención, que ni haría fácil, ni habría necesidad de decir que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, lamentablemente, aún en el año 2021, en nuestra región, no podemos afirmar que cada vez que se convocan los derechos de las personas con discapacidad, se lo haga recuperando fielmente el espíritu de la propuesta que nos otorga la Convención. Para no ser abstracta, voy a poner un ejemplo que sintetiza mi preocupación sobre la necesidad de discutir esta cuestión. Hoy, en Argentina, en el prime time, la TV pública va a emitir un programa realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de la Semana de la Inclusión, destinado a conmemorar las luchas por los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Y va a recuperar el modelo social, la historia del Frente de Lisiados Peronistas, la Convención, es decir, una perspectiva que resalta la responsabilidad de la sociedad en la creación de la situación de desventaja, exclusión y discriminación de las personas con discapacidad. Mientras tanto, en Chile, también hoy a la noche, todos los canales de aire, excepto la red, van a comenzar la emisión por 27 horas de la 32ª versión de la campaña benéfica Teletón, destinada a juntar fondos para rehabilitar a niños y jóvenes con discapacidad. Ahí también significantes como derechos, inclusión, son invocados, aunque sosteniendo una mirada que, ayornada en su discurso e imagen, sigue sosteniendo la creencia de que la discapacidad es un asunto de caridad. Es muy probable que en lugares de Argentina hoy los derechos de las personas con discapacidad sean implorados desde esta misma clave caritativa, como así también que en Chile existan espacios donde se conmemore este día en clave ciudadanía. No elegí los ejemplos pensando en que sintetizaran la complejidad de la situación de discapacidad en cada país, ni las creencias de los ciudadanos de cada país al respecto. Solo quiero traerlos como casos extremos de un contraste en los usos de los derechos en la actualidad y cómo cuestiones que a veces pensamos que son obvias, no lo son tanto. El historiador francés Gildas Breguin, que ha dedicado su carrera a estudiar la historia de los derechos de las personas con discapacidad en distintos puntos del planeta, entre ellos América Latina, nos señala que los derechos son construcciones sociales, institucionales y políticas, que, reconocidos formalmente, cristalizan cierto estado de las luchas por la significación del problema y que transnacional e históricamente van a ser apropiados de acuerdo a lo que él llama una geometría variable. Ojo, esto que él señala no lleva a caer en un relativismo cultural, sino a llamar la atención sobre la necesidad de reconstruir y distinguir sociohistóricamente los principios y significados que guían las condiciones de producción original de ciertos derechos reconocidos a nivel internacional y puntualizar los contextos de apropiación acotados. Esto quiere decir atender a las resignificaciones, a las inconsistencias
y también a los desafíos asociados a las especificidades sociales, políticas y económicas de los espacios de apropiación de esos derechos. Recién señalábamos que este día conmemorativo se enmarca en un esfuerzo impulsado por Naciones Unidas en los 90. Históricamente, este organismo internacional, al igual que otros como la OIT y luego la OMS, han sido espacios institucionales en los que se buscó articular respuestas para abordar la situación de las personas con discapacidad desde el siglo XX. Las miradas de la discapacidad y las respuestas brindadas fueron sufriendo metamorfosis e incorporando las demandas de un colectivo que en los 60 y 70 se organiza exigiendo el traslado del problema de la discapacidad del ámbito únicamente médico, individual y asistencial al terreno sociopolítico y la discusión respecto a la desposesión de derechos. Si en todo el mundo las personas con discapacidad por aquellos años llevan adelante esta lucha, y nuestra región no es ajena a esta tendencia, es en el mundo anglosajón donde toman más visibilidad y se articulan con las ciencias sociales. Estas acciones colectivas van a dar fruto al movimiento internacional por los derechos de las personas con discapacidad. Primero en Estados Unidos, a través del Movimiento de Vida Independiente, luego en Reino Unido, con la creación de la Unión de Impedidos Físicos contra la Segregación, las personas con discapacidad interpelan las políticas que diseñan los derechos que los tienen por objeto, cuestionando lo que ellos van a identificar como un modelo médico, rehabilitador o individual de la discapacidad, van a decir que el mismo en las sociedades modernas sienta las bases para su denigración institucional, al reducir la discapacidad a una tragedia médica personal que imperativamente hay que superar a través de ayuda médica y o social en pos de reconquistar, en la medida de lo posible, un funcionamiento lo más cercano posible al del cuerpo capaz o normal para así reintegrarse a la sociedad. Como señala el historiador francés Henry Jacques Sticker, en la promesa de este modelo rehabilitador moderno existe una ideología implícita que llama la ideología de la goma de borrar. A través de la misma se sugiere que la persona con discapacidad va a recobrar su dignidad y la reintegración social si logra alcanzar por su esfuerzo personal un desempeño corporal que borre la mancha a la identidad social que implica el déficit. En esta ideología de goma de borrar, la discapacidad queda naturalizada como una diferencia indeseable, en contraposición a ese ideal enaltecido del cuerpo normal o capaz. Justamente rechazando esta aceptación condicionada, los activistas anglosajones de los años 60 y 70 dirán que la dignidad de las personas con discapacidad es intrínseca, derivada del simple hecho de existir, y que no requiere pruebas de utilidad, normalidad ni condicionamientos. Además, van a decir que en el modelo rehabilitador o individual existía una trampa. Por más que el individuo se esforzara personalmente en superar su déficit, reconquistando esa normalidad funcional, la integración estadísticamente no se alcanzaba, ya que existían una multiplicidad de barreras en la vida social que imposibilitaban o dificultaban su participación en el juego de la vida social. Por más esfuerzo personal que las personas con discapacidad hicieran para borrar la deficiencia, desde lo arquitectónico, lo simbólico, el transporte, un mundo del no se erigía frente a ellas diciéndole estás fuera de juego. Así, estos activistas evidenciarían que en las sociedades contemporáneas se organizan únicamente para que participen en ellas por personas portadoras de cuerpos considerados biomédicamente y de acuerdo a criterios de productividad para el proceso de trabajo capitalista, capaces. Ellos van a considerar que esta tiranía de la perfección es sumamente injusta, ya que las personas con discapacidad, a raíz de esta exclusión, quedaban completamente desprovistas de sus derechos humanos, desde el derecho a decidir sobre la propia vida, pasando por el derecho al empleo, la educación y una larga lista de etcétera. Es decir, quedaban al margen de la posibilidad de ejercer los roles sociales generales
encarnando subvidas o sobrevidas que se tenían que sobreadaptar a estas barreras del entorno. De estos planteos, para ellos, para estos activistas sajones, para resolver el problema de la discapacidad, lo que tenía que ser modificado no eran los cuerpos de las personas con discapacidad, sin negar la importancia de los tratamientos médicos, pero lo que tenía que ser transformado profundamente era la sociedad discapacitante. A través de esta discusión, invirtiendo el orden de explicación tradicionalmente sostenido en Occidente por la hegemonía del modelo individual, estos activistas van a fundar un modo alternativo de pensar a la discapacidad, el modelo social, desde el cual se va a entender que la discapacidad es una forma de opresión social, como el racismo o el sexismo, impuesta por una estructura social que excluye a las personas portadoras de deficiencias, transformándolas en ciudadanos de segunda categoría. Esta opresión se expresa en la estratificación social, es decir, en la exclusión del mundo del empleo y la educación, en el espacio público, en las interacciones y en la identidad de las personas con discapacidad, que deviene heterónoma y devaluada. De este modo, estos activistas, aplicando una mirada sociológica de la discapacidad, van a mostrar que la misma era un problema social y no solo un asunto personal. Cuando hablo de mirada sociológica, aludo a una clásica expresión del sociólogo norteamericano Charles Wright Mills, desarrollada para pensar un modo de concebir alternativamente problemas que desde el sentido común pueden ser considerados como individuales, como asuntos públicos, es decir, problemas sociales que conectan las biografías con las estructuras sociales e históricas a través de procesos y mecanismos sociales. Este conjunto de ideas que articula el modelo social de la discapacidad en el mundo anglosajón va a conducir en los 80 a la promoción de un área de investigación específica desde las ciencias sociales llamada los Disability Studies, que va a apuntar a visibilizar las barreras y explicar las raíces y las formas de discapacitación. También va a favorecer la consolidación de un movimiento internacional de personas con discapacidad unido por la reivindicación del reconocimiento de sus derechos en clave de ciudadanía. Es decir, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, principales expertos en la materia en función de la autoridad nacida de la experiencia, y buscando la remoción de esos obstáculos que impedían o dificultaban el respeto de su dignidad intrínseca y su plena participación en la vida social general. La investigación y la lucha por los derechos, entonces, van a ser dos pilares fundamentales para lograr no solo la emancipación de las personas con discapacidad, sino la transformación social, para construir una sociedad en la que nadie quede excluido o menospreciado de antemano. En los 80 nace el paradigma de los derechos humanos de la discapacidad, a través del cual el movimiento de las personas con discapacidad puja en diversos organismos internacionales por promover documentos que favorezcan la adopción del modelo social en las políticas de discapacidad. El final de esta historia todos los conocemos y se asocia a la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006 ante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. La convención es redactada por las personas con discapacidad a través de sus organizaciones de la sociedad civil, recuperando el modelo social de la discapacidad y muchos de los debates que se han suscitado al interior de él, cristaliza una perspectiva de ciudadanía en la materia y corre el eje de toda lógica individualista de la discapacidad. A través de las medidas que propone la Convención, se buscan remover las barreras y promover los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer la totalidad de sus derechos humanos y participar de la vida social general. La Convención, a nivel internacional, tuvo un gran éxito en términos de firmas y ratificaciones y se ha convertido, al decir de Agustina Palacios, en el gran faro que ilumina las políticas contemporáneas en discapacidad. En América Latina, sin ser excepción a las tendencias globales, la Convención tuvo gran acogida. No solo los Estados partes la firmaron y la ratificaron, incorporándola a las legislaciones locales,
sino que la Convención ha permeado los discursos expertos en la materia. Sin embargo, desde la investigación social, los estudios críticos en discapacidad latinoamericanos, un área en expansión en los últimos años, se advierten dos problemas en lo relativo a las políticas de discapacidad y la acogida de la Convención. En primer lugar, en ocasiones, en los ámbitos aún expertos y de la sociedad civil, existen apropiaciones y usos de la Convención inconsistentes o contrapuestos a un enfoque de ciudadanía. Y esto es problemático no por un academicismo, sino por las consecuencias políticas que esto tiene en las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Y en segundo lugar, a esto se suma el problema de la falta de normalización legislativa que lleva a que coexistan la Convención con legislación previa que rige y configura la vida cotidiana de las personas con discapacidad desde un modelo médico o individual. Este escenario hace que el cambio de paradigma que implica la Convención sea en nuestra región aún una materia pendiente, sin negar los intersticios y las posibilidades de resistencia a este panorama que existen. En términos mayoritarios, el día a día de las personas con discapacidad en América Latina se halla aún atravesado por la vigencia de una mirada individual de la discapacidad que vulnera su derecho al empleo, a la salud, a un nivel adecuado de vida, a la educación, a la movilidad, a los derechos sexuales y reproductivos, al ocio, y podría seguir toda la tarde. Y esto no puede ser pensado sin contemplar esas ideas que traía al principio de Gildas Breguén. Los derechos se acogen en un contexto social específico. Ese contexto social específico en América Latina, según la CEPAL, se caracteriza por ser una de las regiones más desiguales del planeta, donde se superponen múltiples procesos sociales regresivos de actual y larga data, desde la colonización a nuestros días. Especialmente en los últimos años, el privilegio de relaciones sociales neoliberales en algunos países de la región han hecho mucho por agravar este panorama, ya que se han establecido recortes en derechos, retrotrayendo discusiones en el debate público a cuestiones que ya creíamos superadas, como el derecho a las pensiones, a la rehabilitación, a la salud. A nivel cultural, además, este tipo de relaciones sociales neoliberales, como indica el investigador norteamericano Robert McRuber, constantemente apela a la discapacidad a través de imágenes y discursos que refuerzan lo que él llama las epifanías capacitistas, donde se afirma la integridad corporal obligatoria o el cuerpo capaz como imperativo y valor social, y la discapacidad como una empresa personal a superar. A esto no podemos dejar de agregar hoy los devastadores efectos de la pandemia de COVID en la vida social general, donde fueron las familias mayoritariamente las que asumieron el rol de gestionar los obstáculos sociales asociados a la discapacidad, recuperando un concepto de María Pía Venturielo, docente de esta casa y socióloga. Es decir, si por un lado hemos logrado un tremendo avance en materia de derecho desde lo normativo y lo formal, existe una deuda enorme en lo referido a cumplimiento efectivo y la vida cotidiana. En este escenario, la investigación en discapacidad tiene la posibilidad de cumplir un rol social significativo, contribuyendo a promover los derechos de las personas con discapacidad y la concientización. Cada tesis, cada investigación en discapacidad es una promesa en este sentido, sin pretender que toda la investigación en discapacidad tenga que ser social y reconociendo que todas las disciplinas pueden hacer un aporte enorme a la causa. Creo que la mirada sociológica como legado heredado de las batallas históricas de este colectivo es un enfoque que nos permite ubicar el problema de la discapacidad como asunto público y combatir las explicaciones que siguen sosteniendo la discapacidad como problema del individuo a través de distintas versiones.
Visibilizando las condiciones de vida de las personas con discapacidad en nuestros espacios acotados, ya sea a través de estrategias cuantitativas o cualitativas, reconstruyendo históricamente las formas de resistencia colectiva y singulares ejercidas por las personas con discapacidad en nuestros espacios sociales, puntualizando las formas en que la discapacidad y el capacitismo interseccionalizan con otros modos de discriminación, la incorporación de una mirada sociológica puede ser un aporte a potenciar estas luchas y abonar la utopía de que ojalá un día no sea más necesario ni un día conmemorativo de los derechos de las personas con discapacidad, ni la investigación en discapacidad, porque ellas alcanzaron su pleno reconocimiento humano. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.